Buenos días, jóvenes. Hoy desarrollaremos el tema de la literatura prehispánica. De esta manera empezaremos la parte de la literatura. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la literatura prehispánica? Pues es el conjunto de manifestaciones de las grandes culturas que existieron antes de la llegada de los españoles. Este tipo de literatura tuvo una diversidad de características, pero en esta oportunidad vamos a explicar las más importantes. La primera, la literatura prehispánica fue anónima, ya que se desarrolló en esa época, no tenían autores. También fue oral, porque se transmitía de generación en generación. Fue agrarista, ya que la mayor parte se transcurría en el campo. La gente se desarrollaba más que todo en la parte de la agricultura. También fue colectiva, porque fue desarrollándose de manera grupal. Una de las características que no la hemos colocado aquí, pero considero que también es importante, es que fue la panteísta. Esta literatura fue panteísta porque creía en varios dioses que tenían que ver con la naturaleza. Ellos le daban una especie de espiritualidad, ya que los ayudaba en sus actividades que ellos desarrollaban. ¿Cuáles fueron las vertientes que se desarrolló durante la literatura prehispánica? Pues tenemos dos vertientes muy importantes. La primera de ellas fue la vertiente oficial. ¿Cuál fue su propósito de esta vertiente? Como ustedes pueden observar ahí, fue inmortalizar los acontecimientos más importantes que se desarrollaron durante esta época. Tenía una finalidad educativa, ya que los amautas eran los creadores de este tipo de literatura. ¿Y quiénes eran los amautas? Pues los amautas eran los profesores de la clase social de los nobles de la época de los incas. También tenemos la vertiente popular. La vertiente popular pertenecen las canciones y poesías que expresaban los sentimientos de la comunidad incaica. Celebraban diferentes sucesos de ayllus. Los ayllus eran grupos sociales durante esa época. ¿Y qué eran los arábicus? Los arábicus eran inventores de la poesía que desarrollaban o que se daban en aquella literatura prehispánica. ¿Cuáles fueron los géneros que se desarrolló durante la literatura prehispánica? Pues tenemos tres grandes géneros: el épico, el narrativo y el dramático. Empezamos con el épico. El épico nos dice que en esta época se narraron grandes hazañas heroicas de este imperio incaico. Nuestros antiguos peruanos desarrollaban sus propios mitos y leyendas que podían explicar a los pueblos que se desarrollaban en esa época. Estos mitos y leyendas estaban basados, como se sabe, en los grandes recuerdos, modificados por la fantasía definitivamente. Y se vuelve a recalcar que estos recuerdos eran hechos históricos y heroicos de un pueblo. Durante la época prehispánica también se desarrolló el género lírico, pues el género lírico tuvo que ver con la parte de la poesía. Estaba provocado por un hondo sentimiento de hechos significativos. Ellos de alguna manera mezclaron la parte de la música con la danza. También tenemos especies que se desarrollaron en este género lírico, que fue el ayu, el arahui, el ayataki, que ustedes más adelante lo van a poder investigar y van a poder saber en qué consistía cada una de estas especies líricas, que eran los cantos que ellos desarrollaban en sus actividades. También tenemos el género dramático. Los amautas, o sea, los maestros de la parte noble incaica, eran los encargados netamente de desarrollar este tipo de literatura. Tenemos como especies la tragedia, comedia y drama. La tragedia, pues eran siempre hechos militares, victoriosos, triunfos y que tenían que ver con las grandezas de sus pasados.
La comedia era basado netamente en la parte de la agricultura, como les cabe recalcar que los incas era una de las actividades en las cuales ellos más se desarrollaban y también otra de las especies era el drama, que pertenece al teatro incaico. Más adelante vamos a poder conocer uno de los dramas que se desarrolló en esta época. Aquí la mencionamos el Ollantay, pero nosotros vamos a analizar otro. Ahora sí, vamos a pasar a lo que nos interesa, que es la literatura quechua, que está muy arraigada a la literatura prehispánica, por eso está dentro de ella. Dentro de la literatura prehispánica también tenemos la literatura maya y azteca, pero hoy vamos a darle énfasis a la literatura quechua. ¿Qué es la literatura quechua? Cuando hablamos de literatura quechua, siempre nos vamos a referir a las manifestaciones que se desarrollaron durante la época prehispánica, o sea, antes que llegaran los conquistadores que fueron los españoles. Como les decía, esta literatura fue eminentemente oral, ya que en esa época prehispánica solamente tenían el privilegio de conocer la escritura algunos nobles, ¿no? No tenía este privilegio todos los incas. Aquí también en la literatura quechua se desarrollaron dos vertientes, como la literatura prehispánica, la oficial y la popular. La oficial, que la realizaban los amautas, como les vuelvo a recalcar, que eran los maestros de esa época, que manifestaban una expresión teocrática. ¿Qué es teocrática? Que tenían un sistema político los incas, que obviamente que solamente estaba la parte imperial. Otra de las vertientes que desarrolló la literatura quechua fue la vertiente popular, realizada por los arábicos, que es una expresión de las comunidades o ayus, porque ellos tenían sus pequeñas comunidades que manifestaban los sentimientos y deseos comunitarios en la siembra, que es una actividad muy importante que ellos desarrollaban, que era la agricultura. Continuamos con ello. ¿Cuáles fueron las principales características que desarrolló nuestra literatura quechua? La más importante, que fue la oral, porque se fue transmitiendo de generación en generación, aparte que ellos eran la única forma que podían expresar lo que sentían. La parte anónima, porque no se conoce autores, hasta el día de hoy no hay escritos donde digan los nombres determinados de esas canciones o dramas que se crearon durante la literatura quechua. Fue colectivista porque se daba en grandes masas, agrarista porque fue una de sus principales actividades que ellos desarrollaron en aquella época, que fue la agricultura. Animista, lo que les dije hace un momento, que ellos concibían la naturaleza como un ser viviente, tenían la Pachamama, tenían al dios Sol, tenían al dios de la luna, etc. También fue clasista, porque existieron dos tipos de literatura, la literatura oficial, que eran de los grandes nobles, y la literatura popular, que era del pueblo. Y también, para culminar esta parte de las características de la literatura quechua, vamos a ver la parte musical. Como les mencionaba, durante la época prehispánica, ellos tenían sus canciones, sus odas, y trataban de mezclar, ¿no?, la parte musical con sus instrumentos que ellos manejaban en aquella época y la danza. ¿Qué géneros desarrollaron durante la literatura quechua? Pues los tres géneros que desarrolló fue el lírico, el género épico y el género dramático. El género lírico fueron versos cortos y largos con nociones de métrica. ¿Ya? Y también tenemos el género dramático. El género dramático se dice que no tiene no tenemos muchas nociones de aquello, pero sí hay algunos registros de ello. Y el género épico, que son hechos narrados de las grandes hazañas de los héroes dentro de esta época prehispánica. En esta oportunidad vamos a analizar la leyenda de Curinaya Huiracocha.
¿ya? No vamos a analizar Ollantay, ya que es muy conocido. Entonces, vamos a hacer una retroalimentación de lo que más nos interesa, que es la literatura quechua. ¿Qué es la literatura quechua? Decíamos que es un conjunto de manifestaciones literarias que se desarrollaron en el territorio peruano antes de la llegada de los españoles, que también desarrolló dos vertientes muy importantes, que fue la oficial y la popular. No olvidemos que la oficial tenía que ver con la parte noble de los incas, que lo desarrollaban los amautas, y la popular, que fueron los arábicos. Las características, para culminar, fueron la oral, anónima, colectivista, agrarista, también fue musical. Entonces los voy a dejar para que puedan ustedes escuchar un audio de la leyenda de Cuniraya Huiracocha y puedan responder algunas preguntas que se les va a hacer también a continuación.